Buenas, soy Ana Vila, diplomada en Medicina Interna por el ECVIM y vamos a ver el caso clínico de Hope. Hope es una perrita cruce mediano, una hembra esterilizada de 5 años, vacunada desparasitada, que vive en Valencia actualmente y que nunca ha salido de España ni ha realizado ningún viaje al extranjero. En la consulta, Hope es referida al servicio de medicina interna por un cuadro de pérdida de peso, caquexia, cojera intermitente, con deformación de las articulaciones de unos 6 meses de evolución, aunque ha empeorado en los últimos días. Como historia clínica, en los episodios de cojera intermitente tratados con analgesia y antiinflamatorios no han visto una respuesta clínica. A veces hace alguna respuesta parcial, pero dura muy poco tiempo y los tratamientos no se han demostrado efectivos. Estuvo con tratamiento con glucocorticoides con alguna respuesta parcial, no obstante la fusión, la deformación articular progresaron y tampoco los propietarios saben con qué dosis ni cuánto tiempo estuvo con estos glucocorticoides. Además, padece episodios de fiebre intermitentes. En el examen físico general presentaba un estado mental alerta, mucosas rosadas con una frecuencia cardíaca y respiratoria normales, pulso normal, no estaba hipertensa. Me gustaría destacar que tenía una caquexia y atrofia muscular marcadas, a pesar de que la condición corporal era de 3/5. Por ejemplo, estaría en 6/9 si utilizamos el Body Score Condition de 9. Y lo que más destaca es que no tenía linfadenomegalia, no tenía ninguna auscultación, la auscultación cardiopulmonar y la palpación abdominal se presentaba sin alteraciones, pero persistía un dolor articular con una efusión muy marcada en todas las extremidades distales, pero sobre todo en la extremidad anterior izquierda. Además, durante el examen físico se detectó fiebre de 39,7. En el examen ortopédico se evidenció una inestabilidad articular generalizada con efusiones articulares más evidentes en el carpo y el tarso, como ya hemos dicho, y una deformación articular de prácticamente todas las falanges. En cuanto al plan diagnóstico inicial, se realizó un hemograma con una anemia del 28%, normocítica, normocrómica, no regenerativa. En la bioquímica se evidenció una leve disminución de la urea con un leve aumento de la LT y la fosfatasa alcalina, que clínicamente no parecen muy relevantes. En el ureanálisis se vio una densidad baja de 1010 con un pH de 7 y sedimento inactivo. Y también se realizó una ecocardiografía sin evidencia de enfermedad estructural cardíaca, funcionalidad sistólica y diastólica totalmente conservadas. En la ecocardiografía me gustaría puntualizar que se realizó por la fiebre de origen desconocido, no es parte del protocolo diagnóstico, también el poder descartar que se trate de una endocarditis. Por otra parte, se realizó una ecografía abdominal sin alteraciones y una radiografía de tórax también sin ninguna alteración reseñable. En cuanto al proteinograma y diversas serologías de enfermedades transmitidas por vectores que ya se habían realizado en su veterinario, destacar que se había realizado Leishmania, el cual había resultado negativo, Ehrlichia, Ricketts negativo y también una dirofilaria también negativa. En el proteinograma, como vemos, se aprecia un ligero cambio en el ratio, ya que las gamma-globulinas están en el rango alto. Sí que es cierto que están dentro del rango, pero presentan aproximadamente un 12,1. Las beta también están en el rango superior, igual que las alfa y las alfa 2, perdón. En cambio, la albúmina, al ser una proteína de fase reactante negativa, siempre está como en el límite inferior, ¿no? En este caso de 41%, cuando el límite es 40%. Esto nos deja un ratio bastante alterado, lo que nos indica que las proteínas de fase aguda, positivas, alfas, betas y las gamas están aumentadas y las de la albúmina, ¿no? Las proteínas de fase reactante negativas, están disminuidas. Esto nos indica una inflamación crónica mantenida durante un tiempo. En cuanto a la lista de problemas, destacar, ¿no?, la pérdida de peso progresiva, caquexia y atrofia musculares, la fiebre de origen desconocido y la poliartritis. Esto nos deja varias preguntas no clínicas en el aire, que es esta poliartritis, ¿qué puede ser?
puede ser un proceso inmunomediado o lupus por esta deformación articular. ¿Cómo podemos descartar leishmanias y otras enfermedades de transmisión vectorial en sitios endémicos? Y por último, ¿qué tratamiento o monitorización podríamos en el caso de HOPE? En cuanto al diagnóstico diferencial de poliartritis, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, enfermedades degenerativas, sobre todo en la zona mediterránea, enfermedades infecciosas, en las cuales destaca Ehrlichia, Anaplasma, Mycoplasmas, Leishmania e incluso algunas enfermedades fúngicas o bacterianas. En los perros la gran mayoría son inmunomediadas, en ellas destacar las no erosivas, ¿no?, inmunomediadas primarias, idiopáticas, lupus, algunas faciales como la de Charpey o la Akita, y hay otras que son erosivas, ¿no? Algunas son idiopáticas o reumatoides, hay algunas que están asociadas a razas como los Greyhounds y algunos incluso que se pueden dar por enfermedades infecciosas, sobre todo destacar Mycoplasma spumans, descrita sobre todo en Greyhounds, y en nuestra zona la Leishmania. También se dan casos inmunomediados secundarios como un foco infeccioso lejano, una inflamación distante, neoplasias distantes o secundarias a fármacos o posvacunales. Destacar que si es una forma erosiva es bastante importante, ya que las formas erosivas son raras. Aproximadamente solo el 1% de estas poliartritis tienen lesiones erosivas y con lo cual el diagnóstico diferencial se acota bastante. En cuanto a la diferencia, ¿no?, de poliartritis erosiva o no erosiva, está la no erosiva inmunomediada, en la cual hay una hipersensibilidad de tipo 3, en la cual los inmunocomplejos se acumulan en el espacio articular y es lo que provoca la inflamación. En cambio, en la poliartritis erosiva también hay presencia de inmunocomplejos, pero también hay un ataque directo al colágeno 2 mediado por anticuerpos, que son los que producen los cambios erosivos. La poliartritis inmunomediada es un proceso patológico común en el perro y se dividen en principales categorías, ¿no? Las erosivas son las deformantes y las no erosivas son las no deformantes, y esta diferenciación nos tiene que tener muy clara porque, como ya hemos dicho, acota mucho el diagnóstico diferencial. Son muy raras y solo son el 1% de los casos. En el caso de HOPE vimos la deformación articular y realizamos las radiografías. Esta deformación articular generalmente está acompañada de esta poliartritis erosiva, ¿no? Los cambios radiográficos que podemos ver son las superficies articulares irregulares, la alteración del espacio articular, una fusión articular o inflamación del tejido blando. Evidentemente estamos hablando de cambios erosivos, así que se observa deformación articular, pérdida de mineralización en las epífisis sobre todo, las lesiones líticas e irregularidad cortical también son muy comunes y sobre todo muy importante es que a veces tardan en aparecer, con lo cual muchas veces damos como idiopático no erosivo a lesiones que realizamos radiografía y no tienen estas lesiones, pero pueden aparecer más tarde. Por eso es esencial realizarlas con 6 meses de diferencia entre unas y otras y realizar controles y reevaluarlas en los 6 meses. Como hemos dicho, este es el diagnóstico diferencial. Las erosivas son muy pocas y entre ellas se destaca la idiopática o reumatoide, las asociadas a razas y también las infecciosas, muy importantes en zonas endémicas. Por ello propusimos un plan diagnóstico avanzado en el cual se realizan las radiografías articulares que son compatibles con la poliartritis erosiva, se realizó una punción articular en la que se vio una marcada poliartritis supurativa, un cultivo de este líquido articular. Recordaros que es mejor hacerlo siempre en cultivo destinado a hemograma. Se realizó un factor reumatoide que resultó positivo, anticuerpos antinucleares, pues se trataba de un lupus que resultaron negativas y una proteína C reactiva muy elevada, ¿no?, lo que nos explicaría estos cambios también en el proteinograma. Por último, se realizó una PCR de Leishmania en el líquido articular. La serología había resultado negativa, pero muchas veces se trata de una enfermedad localizada. Si tenemos cambios erosivos en una zona endémica, hay que realizar la PCR. También se realizó una PCR de Mycoplasma, ya que es otro de los agentes responsables de poliartritis erosivas, que también resultó negativa, y se realizó folato y cobalamina que resultó ser dentro del rango de la normalidad. Esto se realizó por la pérdida de peso crónica. Puede ser por los glucocorticoides, por una inflamación generalizada, pero se debía descartar en este caso. Así pues, las alteraciones radiográficas, la proteína C reactiva, el factor reumatoide positivo, nos permiten realizar en HOPE el diagnóstico de una poliartritis erosiva, muy probablemente primaria.
Como hemos dicho, esto se produce por la acumulación de inmunocomplejos dentro de la membrana sinovial, más anticuerpos dirigidos a los componentes articulares. Es típico de razas pequeñas a medianas, de 7 a 13 kilos. Las hembras están sobre representadas y son animales con una edad media de 5 a 7 años, no como en el caso de Hope. Los signos clínicos que normalmente presentan son inflamación articular, pérdida de cartílago, erosión del hueso periarticular, deformación y artralgia, con una efusión leve e incluso pueden presentar fiebre, letargia y caquexia o sarcopenia marcadas. Las articulaciones más afectadas, como en el caso de Hope, son el carpo y el tarso sobre todo, y menos las articulaciones distales como la rodilla y el codo. En cuanto al diagnóstico, me gustaría dar la puntualización del factor reumatoide. Estos son autoanticuerpos contra las IgGs, están presentes en un 70% de los perros, pero los niveles séricos del factor reumatoide pueden estar elevados en cualquier enfermedad inflamatoria, con lo cual su especificidad y su sensibilidad son cuestionables. Su ausencia no excluye a su diagnóstico, pero su presencia tampoco lo asegura. No es como un factor más si el cuadro clínico cuadra para hacer un diagnóstico o hacerlo de una manera más segura. Los criterios para el diagnóstico de una artritis reumatoide pasan por cambios radiográficos erosivos, un factor reumatoide positivo en la mayoría de las ocasiones, un líquido sinovial con una inflamación supurativa mixta, incluso podemos visualizar raucitos, que son una especie concreta de célula, que se presentan estas efusiones, la artralgia y efusión articular, que están afectadas varias articulaciones y, por último, si podemos realizarlo, una histopatología compatible de la membrana sinovial. En cuanto al líquido articular, como en el caso de Hope, es característico la artritis supurativa mixta, con una proteína de líquido sinovial alta y con unas células altas, en el cual los polimorfonucleados no degenerados, sobre todo son neutrófilos, son más del 12% y apoyan una artritis inflamatoria. En algunas ocasiones se dan estos ragocitos y el recuento medio de células del líquido sinovial es un pelín mayor que en perros con artritis erosiva, no inmunomediada idiopática normal. Sobre todo esto es una característica que nos sirve para diferenciar precozmente o tener un mayor control en casos que tienen mucha celularidad en el líquido articular y que llevan menos de 6 meses. ¿Cómo podemos descartar las enfermedades de transmisión vectorial en estas poliartritis en zonas endémicas? Este es un estudio, sobre todo en nuestra zona es la Leishmania, y aquí nos da como un compendio de casos de qué nos podemos encontrar y cuáles son las características. Destacar que hasta un 36% de veces son monoartritis, otro 36% son de una o dos articulaciones, oligoartritis, y solo un 28% son poliartritis, más o menos un tercio de cada uno afecta a más o menos articulaciones. El carpo también es la más afectada, pueden ser erosivas y no erosivas. El líquido sinovial es el mismo, es un líquido sinovial inflamatorio normalmente neutrofílico y solo en un 57% de los casos se pueden visualizar a mastigotis dentro del líquido sinovial. Por eso es importante realizar la PCR, pero una PCR solo del líquido articular no te descarta una leishmania sistémica. El tratamiento es el mismo, un leishmanicida más un leishmaniostático, y a veces se debe de acompañar de una prednisona a corto plazo para reducir la inflamación. Aproximadamente en 6 meses, el 50% de estos perros con una artritis secundaria a la leishmania tenían una mejoría clara de los signos ortopédicos. Por lo tanto, la conclusión es que la leishmania debe considerarse un diagnóstico diferencial en perros con artritis inflamatoria en zonas endémicas. La PCR médula ósea resultó negativa en el caso de Hope, que también la realizamos para descartarlo. Por último, el tratamiento, el objetivo es aumentar la calidad de vida y ralentizar la progresión. El tratamiento se basa en inmunosupresores. En general tienen una menor respuesta al tratamiento y necesitan un segundo inmunosupresor, más dosis, más duración e incluso algunos tratamiento quirúrgico. En el caso de Hope utilizamos prednisona y micofenolato como un segundo inmunosupresor, analgesia y sobre todo el control del peso. Más tarde, en Hope no se realizó, pero pueden haber intervenciones quirúrgicas como artroplastia o artrodesis. Los fármacos utilizados en medicina humana para la artritis reumatoide no estaban demostrados en veterinaria y por lo tanto no se recomiendan.
Como hemos dicho, Hope recibió el tratamiento con inmunosupresores, dieta para pérdida de peso y se realizó una monitorización clínica con la proteína C reactiva, factor reumatoide y radiografías de control. La dosis de prednisona consiguió reducirse, incluso suprimirla hasta los 6 meses, pero en el intento de retirar el micofenolato los signos clínicos reaparecieron, con lo cual tiene un tratamiento a largo plazo con este micofenolato. 6 meses después, la enfermedad articular está estable, no ha progresado. El pronóstico, sí que es cierto que estos perros con una artritis erosiva tienen peor pronóstico y una mayor progresión. Se puede monitorizar con la proteína C reactiva los niveles de factor reumatoide y te dan un pronóstico. Siempre es reservado. La enfermedad progresiva, la mayoría de pacientes sufren un deterioro de las articulaciones con el tiempo y los perros de pequeño tamaño van mucho mejor que los perros de gran tamaño, por una cuestión también de peso. Aquí tenemos un vídeo como está Hope actualmente, que me he presentado en articular y tiene una buena calidad de vida. Esta es la bibliografía que recomiendo y muchas gracias por vuestra atención.